Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hoy nos adentramos en un suceso de altísimo impacto económico y social que inicialmente se archivó como una fatalidad de montaña, pero que la ciencia forense ha terminado transformando en una acusación de homicidio premeditado, la muerte del empresario Isaac Andic. Para desgranar cómo los indicios digitales y físicos desmontaron la versión del único testigo, contamos con la doctora María Hernández Moreno. Ella es doctora en ciencias forenses, criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y docente en el grado de criminología de la Universidad Isabel I. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas, Mar, muchas gracias. Encantados de que estés un día más con nosotros. Hoy analizamos un caso donde el asesino pensó que la naturaleza borraría sus huellas, pero olvidó que la tecnología y la medicina legal no mienten. Vamos a recordar un poco y a contextualizar el caso. Diciembre de 2024, el conocido empresario Isaac Andic pasea por una zona de montaña junto a su hijo Jonathan cuando, supuestamente, tropieza y se precipita por un barranco perdiendo la vida. Una tragedia horrible si no fuera porque este mismo mes Jonathan ha sido detenido acusado de homicidio. La jueza ve indicios claros de una planificación meticulosa. Hoy, junto a María, veremos cómo una huella de resbalón falsificada, las centralitas de un coche y la ausencia de heridas reflejas en las manos de la víctima han acorralado al heredero. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece bien, porque María, Jonathan da dos versiones de todo esto. Primero dice que iba por delante y que oyó a su padre quejarse al caer mientras hacía fotos. Luego dice que paseaban juntos y que el padre apenas usó el móvil. Desde la criminología, ¿cómo analiza un investigador que el único testigo cambie radicalmente el orden y la distancia de los hechos en un suceso tan traumático? Tenemos que tener en cuenta, como dices, ese nivel de trauma, porque al final no deja de ser una muerte violenta, de tipo accidental en un principio, pero es una muerte violenta, se tiene que investigar. Entonces podemos partir de entender un poco el shock inicial de una persona pues, que es testigo de alguna manera de la muerte de su padre. Salvado un poco ese apunte, hay que valorar también qué tipo de declaración estamos recogiendo. Y cuando empezamos a ver ciertas inconsistencias en el discurso, podemos tender a pensar que se trata de ese shock inicial, pero debemos de valorar también con el resto de elementos hasta qué punto es un único momento de shock emocional o son despistes o contradicciones a consecuencia de un discurso que es mentira, ¿no? Entonces se tiene que valorar por sí solo la declaración, tal vez no tanto, porque podemos encontrarnos en ese primer momento un poco
emocional que nos lleve a olvidarnos de cosas o a estar un poco difusos, sino el resto de situaciones y de elementos, por ejemplo, con los indicios de la escena o con declaraciones de otros miembros de la familia, que nos hagan empezar a dudar y empezar a entender que a lo mejor esos fallos en la declaración, que en un primer momento podemos achacar a que se trata de una situación complicada, empiezan a ser realmente contradicciones que son fruto de que algo está tratando de encubrir. Claro, porque, por ejemplo, él afirmó haber ido a esa montaña solo una vez 15 días antes, pero la investigación demuestra que fue en múltiples ocasiones previas. ¿Cómo ayuda la geolocalización a la jueza para pasar de la hipótesis de un impulso o accidente a una acusación de homicidio con premeditación? Claro, la información aquí, básicamente la línea más rápida que nos llega es pensar, ¿para qué va tantas veces a un punto de excursión Claro. solo si lo único que van a hacer es pasear, ¿no? Lo primero que te hace un poco es dudar de las intenciones que se tienen en ese punto. Es cierto, como siempre repito, que nuestro sistema es muy garantista, no nos vale únicamente como elemento angular para poder basar toda nuestro auto de instrucción y nuestra hipótesis de homicidio en ese único punto, pero sí que nos ayuda a fortalecer esas contradicciones en la declaración que decíamos antes. Si tú ya empiezas a tener ciertos fallos o me estás cambiando las versiones y además estás ocultando mi información y estás mintiendo, lo lógico es tender a pensar que ocultas algo. Ojo, porque no siempre se han dado casos, ¿no?, en los que no siempre estamos ocultando cosas relacionadas con este caso. A lo mejor yo he mentido a mi pareja y no quiero que se entere de que estaba en esta situación, o a lo mejor he dejado desatendido a un menor, o hay que ir un poco más allá. Pero de primeras estás ocultando mi información porque hay algo que no quieres que yo sepa. Entonces hay que seguir indagando y seguir tratando de averiguar con el resto de elementos qué más cosas pueden ayudarnos a sí que construir esa acusación concreta de homicidio. Claro, eso es importante, ¿no? Porque a veces te estaba escuchando y tienes mucha razón, porque eso lo he comentado contigo en alguna ocasión, en otro capítulo, que escuchamos a veces o oímos, ¿no? Testimonios a lo mejor de responsables de algún crimen o de sospechosos, y nos parece evidente que la pista o el indicio lleva a la acusación directa o la responsabilidad directa, y a veces puede ser, ¿no?, que se está omitiendo una verdad porque se está escondiendo otra que a lo mejor puede ser que no tenga, ¿no?, relación directa con, evidentemente, con ese caso. Eso es cierto. Hablemos de la pisada. Porque es muy interesante en este caso el tema de la huella del resbalón. La huella del supuesto resbalón que hace despeñarse a la víctima parece ser que no es compatible con una caída fortuita. Y se determinó que tuvieron que frotar el suelo hasta 4 veces, ¿no?, para dejar esa marca. Cuéntanos esto, que es muy interesante, María. Nosotros, desde un punto de vista de la criminalística, todos los elementos que nosotros estudiamos y todas las disciplinas que respaldan esos estudios se basan en métodos científicos. No es que nosotros inventemos de forma concreta que esto nos dice tal porque yo lo he cogido un día y me ha salido bien. Hay un método detrás y hay siempre unos resultados que de alguna manera tienen que ser reproducibles. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo explique, por ejemplo, cómo se genera una huella de pisada normal y corriente sobre una superficie y que siempre me permita abarcar la misma información, cualquier persona que siga la metodología va a poder examinar esa huella de las mismas maneras y llegando siempre a las mismas conclusiones. Dicho esto, si yo veo ciertas huellas que se mantienen durante, vamos a poner, 100 casos que yo he estado investigando con los mismos métodos y llego a una que me dicen que debería parecerse a esa y no tiene absolutamente nada que ver, el método que se ha empleado para generar esa huella tiene que ser diferente. Entonces, ¿qué voy a tratar de establecer? Igual que ocurre pues con manchas de sangre o con trayectorias balísticas, voy a hacer pruebas para tratar de recrear lo que en teoría debió pasar y ver realmente si encaja o no ese resultado que yo obtengo siguiendo ese mismo método y reproduciendo ese supuesto resultado, o si me voy a encontrar con algo diferente. Claro, cuando los investigadores, después de 10 pruebas, no una ni dos, 10 pruebas en el mismo terreno, con el mismo calzado y haciendo una fuerza similar a la que debió de hacerse para llegar hasta ese resultado,
no están obteniéndolo hasta que se dan cuenta de que no ha sido un resbalón, sino 4 resbalones en el mismo punto. Bastante complicado mantener el equilibrio, 4 resbalones y caerte en el quinto sin querer ser sarcástica, ¿no? Pero me refiero, tal vez es que no fue algo fortuito y tal vez sí que se trató de simular ese resbalón, tal vez no cayendo en la cuenta de que, como digo, hay un método, hay diferentes técnicas científicas y nos basamos siempre en resultados reproducibles para llegar a una conclusión. Entonces es un poco complicado tratar de explicar que esa huella se realiza de una única manera cuando los resultados de 10 examinaciones determinan que en esas circunstancias mínimo se trató de simular ese contacto, esa interacción entre el calzado y la zona en concreto en la que se produce el accidente para que se pudiera ver la huella que se terminó de ver y de recoger durante la fase luego de inspección ocular. Entonces, es algo que llama mucho la atención y que contradice por completo, ¿no? Ese accidente o ese resbalón fortuito porque nadie pisa 4 veces haciendo el mismo resbalón hasta que termina por caerse. Para que lo entendamos y resumirlo un poquito, hay las pruebas científicas claras que demuestran que las huellas que hay en el lugar del crimen, ¿no? Del accidente, no es un accidente, que demuestran que no se cayó, básicamente. Demuestran que... Científicamente eso claro, no resbaló. Demuestran que no resbaló sin más, sino que muy probablemente pueda ser o una simulación de esa huella, intentando hacerla pasar por un mero resbalón, o que realmente tuvo que, digamos, interaccionar ese calzado con esa superficie 4 veces, hacer una fuerza como el cuádruple de lo que se suele hacer para que quede. Entonces no es natural, no es una típica huella que se dejaría en un momento circunstancial. O bien se simuló o bien se alteró de alguna manera, pero no fue un resbalón como tal. A nivel personal, lo que yo considero, se trató de simular ese resbalón, se trató de determinar, no, mi padre se ha caído por esta zona y yo intento pensar, lo lógico es que se vea una huella, lo lógico es que esté aquí marcado el calzado de mi padre o el mío. Voy a tratar de hacer esta simulación, que si no es muy complicado llegar a entender por qué se duda tanto de que ese resbalón sea legítimo, por así decirlo, y que se haya tenido que fingir o pisar en ese mismo punto hasta 4 veces antes de lograr una huella visible que hubiera sido lo más natural. Porque, ya, claro, lo tenemos un poco difícil porque estamos haciendo un podcast de audio, no es visual, y ahora a lo mejor explicarlo es muy complicado o casi imposible. Pero para que nos podamos hacer una idea, el primero que estoy hablando ahora mismo contigo, pero la gente que nos está escuchando, María, una huella real de una persona que resbala y cae por la montaña, ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué huella es? ¿Una huella larga, corta? ¿Qué tipo de huella es? ¿Y qué huella no es la que se encontró en este caso? Más que qué tipo de huella, tenemos que pensar nosotros, por ejemplo, si vamos caminando por una zona de arena y me tropiezo, yo a lo mejor hago como un deslizamiento, ¿no? Sí. Y a lo mejor no se ve mucho, queda como muy tenue. Prácticamente no se sabe si es un movimiento de la arena por el aire o si yo he hecho ese patine, ¿no? del zapato. Si yo eso hago fuerza con mi zapato y lo marco 4 veces, estoy obteniendo una huella falsa, una huella simulada, un poco alterada. Yeah. Ese es el tipo de situación en el que nos encontramos. No es tanto qué tipo de huella veo, sino el nivel de interacción falseada o exagerada que se tuvo que hacer para que esa huella se pudiera ver en la inspección ocular, que contradice de alguna forma el resbalón accidental, porque yo si me voy a caer no me cercioro de pasar 4 veces con mi zapato por la misma zona para que quede la huella. Eso es un poco a lo que me refiero. No es tanto el tamaño de la huella, sino el nivel de interacción y de fuerza que no se consiguió por parte de los especialistas en huellas, digamos, normales, sino hasta que 4 veces pasaron el mismo calzado haciendo ese resbalón o ese tropiezo en esa zona en concreto hasta que se veía lo que ellos habían visto. Entonces, dan por hecho que no es, digamos, pues una huella compatible con una caída fortuita, a lo mejor o se simuló o es fruto de un forcejeo, es otro tipo de acción, pero no de resbalón.
En este caso, ¿esta huella que se ha estudiado podría ser el resultado de un forcejeo también? ¿Coincidiría o no? Pues ¿O es habría una posibilidad? que, es una posibilidad, habría que Sí. valorar si hay otros elementos en el entorno o las huellas del resto de la persona implicada, en este caso de su hijo, para poder establecer un poco en qué situación nos encontramos. Claro, ahora la información que tenemos es muy Ujú, poquita, pero si esa huella, después de todos los exámenes, no es compatible con un resbalón fortuito, se ujú. tienen que barajar el resto de elementos, pero por lo menos se descarta, que es uno de los aspectos que siempre tratamos de llevar a cabo a nivel forense y técnico, ¿no? Ir descartando opciones para tratar de centrarnos en las que sí que son viables y tener una hipótesis más centrada. Bueno, pues en este caso tenemos esta huella del resbalón, que ya es suficientemente importante eh, para determinar que la muerte de Isaac Andic no fue accidental, pero además toma relevancia, es destacado también en este caso, la informática forense. Eh, no sé si la definis tú como la reina de las pruebas en este caso. Vamos a definir un poco el alcance de esta disciplina y y qué tipo de metadatos o registros ocultos es capaz de rescatar y por qué nos ayuda en un caso como este. Explícanos. Es verdad que la informática forense a lo mejor antes era un poco más desconocida, pero está ganando mucho protagonismo porque ya todos somos conscientes de la dependencia que tenemos, ¿no?, con todos los elementos que utilizamos a nivel tecnológico, no solo el teléfono móvil, en nuestro día a día y que al final recaban datos que nos pueden ayudar o no en función de las actividades que hagamos con ellos, ¿no? La informática forense como tal es esa disciplina que lo que va a hacer es encargarse de identificar este tipo de elementos, de poder extraer la información que contienen, preservarla porque es bastante compleja, no es información, digamos, palpable y a veces puede perderse, y sobre todo analizarla de forma posterior para de alguna manera poder presentar todo lo que contiene esta evidencia digital en una investigación y poder sacarle el mayor provecho posible. Hay diferentes herramientas, diferentes programas, etcétera, que nos van a ayudar, por ejemplo, a recuperar datos de un terminal o de un ordenador que hayan sido borrados, analizar archivos en busca, por ejemplo, de malwares o diferentes elementos maliciosos, los metadatos de una fotografía que nos ayuden a posicionarla en unas coordenadas, con qué tipo de archivo se han editado, si se editan después, qué móvil hemos usado para tomar esa fotografía. Podemos también, pues, registrar actividades de un ordenador o de una web, donde hemos estado en un historial, ¿no?, que hemos estado observando, incluso de una nube, que a veces tenemos ahora ya todo, nuestro correo, nuestros datos, contraseñas Sí. en ese almacenamiento, pues también podemos establecer un poco qué tenemos, qué movimientos hemos hecho, todas las interacciones que tengamos, y también son muy útiles, por ejemplo, para poder triangular ubicaciones con el GPS, que muchas veces lo utilizamos de forma como sin darnos cuenta, pero estamos enviando mucha información sobre qué estamos haciendo, dónde vamos, de dónde venimos, llamadas de teléfono. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo hablamos de un ordenador o de un teléfono móvil, en este caso es muy evidente, ¿no?, como el coche, esa centralita de ese coche puede ser valioso, pero es que podemos hablar de un robot aspirador, de un reloj de estos que utilizamos para monitorizar nuestra actividad física, de un anillo, de un sistema que podamos llevar en el collar de nuestro perrito por si se nos pierde. Todo ese tipo de elementos van a poder tener un peso importante a nivel de evidencia digital porque archivan una cantidad de datos que no nos hacemos una idea y porque tenemos desde la informática muy buenas herramientas para poder recuperar y analizar todo ese tipo de datos. Toda esta información de todos estos aparatos, ya no solo lo que está en la nube, como tú decías, ¿no? Todo lo que guardamos a nivel de fotografía, de información, de correos electrónicos, sino desde la aspiradora o el robot aspiradora, los teléfonos, perdón, los relojes inteligentes, ya entendemos que el teléfono seguros, pero sino también porque ahora hablaremos también del tema de los coches, ¿no? Que los coches cada vez son también más inteligentes, cada vez tienen, ¿no?, más información digital que queda registrada. Y eso, por cierto, claro, no sé dónde se queda registrada y durante cuánto tiempo, que eso también, y durante cuánto tiempo tenéis o la policía tiene acceso a esa información y de qué manera tiene acceso, que eso también es curioso saberlo y cómo se accede a esa información. Claro, es que hay información que va a quedar durante toda la vida del terminal. En el caso de los teléfonos móviles, incluso si nosotros borramos cosas,
salvo que lo hagamos con herramientas concretas que digamos que encriptan lo que yo borro para que no se pueda desencriptar y parezca que está limpio, hay elementos que voy a poder recuperar en cualquier momento, si no me deshago a nivel de destrucción del terminal o de los discos duros, por ejemplo, en un ordenador. En el caso del coche va a pasar un poco lo mismo. Es cierto que en la centralita del vehículo como tal puede que no tengamos esa información, pero sí que podamos tratar de acceder a ella en la base de datos, por ejemplo, de la marca del vehículo del que sea, podamos tener acceso a toda esa información porque suele almacenarse también de cara a, que ahora está muy de moda, ¿no? Pero entrenar otros sistemas, por ejemplo, de cara a inteligencia artificial, otros programas que se quieran sacar, cómo se comporta el vehículo si tiene fallos o si hay que actualizar. Toda esa información también es muy útil para la empresa. Nosotros la estamos cediendo cuando, incluso ya he puesto el ejemplo del robot aspiradora porque creo que la gente no llega a pensarlo, ¿no? Pero si yo mapeo mi domicilio para que el robot pase cuando yo trabajo, esa información la estoy mandando y esa información hay alguien que sabe cuánto mide mi casa o si yo evito una zona. Entonces es al final una cantidad de datos que se pueden recuperar sin mucha y María, disculpa, dificultad. en el caso del coche, ¿qué información guarda la centralita o la conectividad de un coche moderno que pueda delatar, pues no sé, los movimientos del sospechoso? ¿O qué otra Ujú. información se guarda la compañía del coche? Pues mira, más allá de si nosotros utilizamos el GPS, que creo que es como lo más habitual, el móvil que se conecta, qué tipo de teléfono es, cómo queda conectado, si lo hacemos por cable o por Bluetooth, pues cuál es el nombre de ese dispositivo, qué día se conecta, cuánto tiempo, si se conecta otra persona, si hacemos un registro de llamadas y hacemos llamadas desde el coche, pues también hay un poco esa interacción entre nuestro móvil y el coche. Si abrimos algunos programas, ¿no? Reproductores de música, por ejemplo, si compartimos nuestra ubicación mientras estamos en el coche o no, si hacemos cualquier tipo de movimiento con nuestro móvil, pero a mayores también, toda la información del propio vehículo, de traslados de diferentes puntos, si estamos pues esto, haciendo algún tipo de mantenimiento al vehículo o si por el contrario no estoy pasando las revisiones habituales o si las paso de forma un poco fraudulenta, todo ese tipo de elementos van a quedar dentro de la centralita. Si hay un fallo informático, si ha habido alguna avería a nivel mecánica, voluntaria o involuntaria, ¿no? Todo este tipo de datos quedan. Entonces, es bastante útil, sobre todo ahora que son coches tan modernos, porque nos ayudan a, por ejemplo, si yo conecto mi móvil un día concreto, pues a posicionarme dentro de mi coche, aunque yo intenté hacer ver que no, o me han robado el móvil o yo he conectado ese coche con mi móvil. Entonces, es un poco ya un nivel de interconectividad tan alto que cada vez es más fácil saber qué es lo que se está haciendo en cada momento y dónde estamos o a dónde nos estamos dirigiendo. Justamente el coche de Jonathan lo posicionaba en la zona del barranco muchos días antes del crimen. Si el sospechoso apaga su teléfono para no ser rastreado, ¿el coche sigue registrando y guardando las rutas por GPS de forma independiente? Dependerá de si nosotros tenemos un sistema a bordo que tenga internet autónomo o no. Así a bote pronto es lo que más se me ocurre. Ya no sé luego si a nivel de geolocalización el vehículo tiene como una autonomía mayor. Pero si yo no conecto mi móvil y no utilizo mi GPS de mi navegador del teléfono, salvo que el ordenador tenga su propio navegador y yo lo encienda, en principio no. Ahora bien, ya desconozco esto, si depende de qué coches o de qué tipo de navegador lleven, pueden seguir almacenando otro tipo de información o al pasar por una cámara queda registrado evidentemente o otro tipo de conexiones que puedan hacer que ya no sean tanto la ruta GPS, pero sí que vayan dejando como su rastro en otro tipo de situaciones. Eh, y en relación a todos estos temas, Jonathan estrena un móvil que solo tiene datos de los últimos 5 meses, justo cuando ya sabe que lo investigan, y alega que el anterior se lo robaron en un viaje a Quito. Sin embargo, los investigadores ven que ese terminal nunca dio señal allí. ¿Cómo demuestra la informática forense que un teléfono nunca viajó a un país concreto? Pues básicamente igual que demuestra el resto de elementos, se hacen registros, en este caso con las diferentes compañías, porque al no tener el dispositivo no vamos a poder acceder concretamente a la memoria del dispositivo, pero sí con las compañías. Creo que
a día de ayer, si no me equivoco, faltaba una compañía que todavía no les había facilitado los registros de llamadas y de conexión, por así decirlo, pero todas las demás no tenían los datos de ese teléfono. Cada teléfono tiene un email y una serie como de códigos alfanuméricos que lo identifican, igual que el bastidor de un coche. Entonces no había ningún móvil con esos datos que se hubiese conectado en los días en los que supuestamente Jonathan viaja al país y le roban el terminal, en ninguna de las compañías que habían consultado a falta de una. Entonces, ese registro es bastante esclarecedor porque si tú llevas un móvil pero lo llevas apagado, ¿para qué lo llevas? ¿No? Es un poco extraño. Entonces, dan por hecho que no viajó con él en ningún momento porque de lo contrario, simplemente con encender el terminal que se intente conectar a las antenas de telefonía de ese nuevo país o a un wifi o a una red hubiese dado algún tipo de señal, aunque hubiera sido, hola, estoy aquí, soy este móvil, pero hubiese dado esa señal. Entonces, resulta cuanto menos curioso. Porque al no restaurar las copias de seguridad de su antiguo terminal en el móvil nuevo, claro, entendemos que Jonathan pretendía que desaparecieran las conversaciones comprometidas. El hecho de estrenar un teléfono sin volcar los datos históricos, ¿se considera en sí mismo un indicio de culpabilidad o de destrucción de pruebas? A nivel personal, vamos a decir que sí, pero realmente no podemos tomarlo como un indicio en sí mismo porque no hay forma de demostrar esa voluntariedad de tratar de ocultarlo. Es lógico que está ocultando ya no solo conversaciones, a lo mejor tendría archivos, documentación sensible, otro tipo de elementos que saldrían a la luz y que no querría que le relacionasen con este suceso. Entonces, claro, a nivel personal oculta algo. Lo que he dicho al principio, puede que sea una tontería, ¿no? Una infidelidad o haber conducido el coche estando borracho y que no quiere que sepan que se movió en su coche, pero no es fácil poder recoger ese elemento como indicio e introducirlo en la causa de cara a, de alguna manera, fomentar o reforzar esa hipótesis de acusación. Relacionado también con las pantallas, con la telefonía, hay otra mentira que parece ser que también que se desvanece, que cae, que es que la víctima Isaac estaba haciendo fotos, ¿no? Y se cayó mientras las hacía. El teléfono de Isaac desmiente a su hijo porque no estaba haciendo fotos al caer. De hecho, no usó el teléfono en toda la ruta. ¿Cómo extrae la informática forense la actividad exacta de uso de la pantalla minuto a minuto para desmontar, por ejemplo, una declaración como esta? Claro, más que uso de la pantalla minuto a minuto, lo que se establece es un análisis del terminal y de los registros que haya tenido con otras aplicaciones. En este caso, se puede observar que la aplicación Fotos solo se utilizó al principio del todo de la ruta, que sí que tomó una foto o un vídeo, pero que luego esa aplicación no se volvió a utilizar y que tampoco hay pues un registro de que abriera un dispositivo o una aplicación distinta o la navegación del teléfono o que cogiera llamadas o hiciera llamadas o enviase mensajes, por ejemplo. Entonces, no es tanto en sí tratar de analizar la pantalla, por así decirlo, como los registros que se quedan de otro tipo de aplicaciones, navegación, etcétera, que sí que se tendrían que haber quedado de haberlo usado y que, por tanto, de nuevo, se descarta esa hipótesis de que cayó haciendo fotos porque ni estaba haciendo fotos en ese momento, ni quedan registradas, ni hay un registro de que se usara el teléfono para otras aplicaciones. En el móvil del padre se han recuperado chats con el acusado que muestran una relación conflictiva. ¿Qué peso tiene en la criminología el análisis del contexto de las comunicaciones para establecer el móvil económico o personal de un parricidio? Va a ser muy complicado porque solo tenemos información, digamos, sesgada de lo que se hable por el chat. Al final, tú puedes tener una conversación muy violenta o muy desagradable cara a cara, pero no queda constancia. Entonces, tenemos una parte muy pequeña del tipo de conversación que podían estar manteniendo últimamente padre e hijo y además no contamos con el testimonio del padre que hubiera sido, evidentemente, esclarecedor. Digamos que de alguna forma se tiene que coger con pinzas, porque aunque sí que puede ser importante, por sí solo no va a ser un elemento fundamental para la investigación, sí que nos puede encaminar de alguna manera a descartar otros móviles posiblemente de lo ocurrido o incluso, si hubiera sido el caso, pues a otras personas que hubiesen estado en el punto de mira, ¿no? Entonces, no podemos basar toda la acusación únicamente y que el móvil sea exclusivo
a nivel económico por esa conversación, pero sí que nos puede tratar de orientar en cuanto a qué tipo de conversaciones solían mantener o qué tipo de relación podían estar llevando en ese momento y cuál era, sobre todo, el punto de partida que tenemos para tratar de entender un poco a nivel personal qué es lo que ha pasado y por qué llevaría a un hijo a tratar de deshacerse de su padre en ese momento puntual de su relación. Bueno, y seguimos con este análisis del caso y con otro aspecto. Vamos a la caída, vamos al informe médico y a hablar de biomecánica. Hemos hablado de la huella, del tema informático, pero si nos centramos en la caída, la medicina legal descarta el resbalón porque el cuerpo cayó con los pies por delante, como si se hubiera deslizado por un tobogán. ¿Cómo se diferencia, María, la trayectoria de un cuerpo que cae empujado de uno que cae tras un tropiezo limpio? Vamos a basarnos sobre todo, dependiendo evidentemente del terreno y de lo escarpado o no que pueda ser, como es este caso, pero sobre todo en tratar de determinar cuál es la posición en la que termina cayendo el cuerpo para ver si, por ejemplo, pues hay esa posibilidad de que caiga de pie y haya habido rotura en las extremidades o caiga de cabeza, ¿no? Un poco cómo es la morfología que queda y también a qué distancia está cayendo con respecto a lo que sería, pues en este caso, la pared del Sí. acantilado, porque no va a ser lo mismo que yo me resbale, que probablemente me caiga de cabeza, intente poner las manos y caiga de esa manera muy cerca, probablemente del acantilado, a que a mí me empujen, que la fuerza que van a ejercer para que yo de alguna manera abandone esa zona y caiga al precipicio tiene que ser mayor. Entonces, muy probablemente también me separe bastante más de la pared y en función luego también de cómo vaya yo a reaccionar, tal vez caigo de pie y puedo partirme las piernas, por ejemplo, si caigo desde muy alto, o me da tiempo a tratar de poner las manos, pero ya la distancia también nos da un poco de pistas sobre cómo ha podido ocurrir. Y el hecho de que haya caído con los pies por delante es bastante curioso porque de normal, como digo, y sobre todo en un terreno pedregoso, si yo me tropiezo con una piedra o con alguna zona irregular, lo más normal por cómo yo llevo el equilibrio caminando es que tienda a caer de cabeza o con la cabeza hacia adelante. Entonces, que caiga de esa forma, o bien estaba sentado y se resbaló de alguna manera con los pies por delante, o bien ha habido cierto empujón que también podría cuadrarnos con esa huella rara del principio, porque a lo mejor estoy haciendo mucha más fuerza para evitar que me empujen y la presión que ejerzo con mi zapato para dejar esa huella puede ser, ¿no?, que cuadre con ese 4 veces más fuerte de lo que se esperaba, porque intentan arrastrarme y yo me intenté mantener inmóvil y lo más fuerte posible Ah. y terminé cayendo de pies, ¿no? Es un poco, a lo mejor esa teoría, pero como tenemos tanta poca información, son más hipótesis, ¿no?, que lo real, pero lo que está claro es que si cae con los pies por delante, cuesta incluirlo dentro de un resbalón fortuito. ¿Que pudiera ser? Sí. ¿Que suele ser menos habitual? También. Claro, porque Isaac Andic no presentaba heridas ni erosiones en las manos ni en los brazos. Ante un precipicio, el ser humano tiene el instinto irrefrenable de intentar agarrarse. La ausencia total de estas lesiones defensivas es la prueba biológica de que fue lanzado por sorpresa o que estaba indefenso. Hay en algún punto en el que él no es capaz de defenderse, bien porque fue muy sorpresivo y no es capaz de reaccionar, bien porque estaba a lo mejor en un punto, no sé si a lo mejor un desmayo, algún tipo de situación en la que él no tuviese esa fuerza, pero lo lógico es que cuando tú te vayas a caer intentas poner las manos o intentas cubrirte en algún caso más extremo y que no hubiera ningún tipo de lesiones en las extremidades, manos, brazos. Es un poco complicado porque es un movimiento muy reflejo, ¿no? Cuando vas a tropezar, tú incluso que te empujen y también tratas de hacerte a lo mejor una bolita, ¿no?, para no caerte con la cabeza. Entonces es un poco peculiar, ¿no? Al final son estos elementos en los que se intenta establecer ese auto de acusación, porque hay elementos que por sí solos tal vez no serían suficientes, pero que cuando empezamos a encadenarlos, como pasa en otros muchos casos que hemos visto, empiezan a resultar demasiado increíbles y a hacer fuerza en esa hipótesis de que tal vez el punto de partida anterior deba de cambiarse porque no está cuadrando ninguno de los elementos que se está estudiando.
Bueno, vamos a la batalla legal porque el entorno del acusado está intentando señalar una supuesta ruptura en la cadena de custodia de las pruebas digitales. ¿Es esta la estrategia defensiva estándar cuando la ciencia material es irrefutable? Suele ser, sí. Al final tenemos que pensar que cuando ya estamos ante indicios que son muy claros, como pudiera ser, por ejemplo, una huella dactilar o una agresión sexual a una muestra de semen, o en este caso, nuestra geolocalización en diferentes puntos que resultan ciertamente llamativos, lo que vamos a tratar de establecer desde la defensa para desacreditar un poco la objetividad, ¿no?, y la validez de esas evidencias es que no se ha seguido una cadena de custodia. Para que se entienda muy rápido, la cadena de custodia no es más que una serie de procedimientos que quedan documentados y que respaldan todos los elementos que yo recojo de una escena porque acreditan que todo el proceso que yo he seguido desde que, por ejemplo, extraigo diferentes informaciones de un teléfono móvil o de una centralita de un coche, lo guardo en un disco duro, hago una copia para trabajar sobre ese elemento, etcétera, etcétera, hasta llegar a una conclusión, tienen que estar siempre con un seguimiento, siempre se recoge quién coge la evidencia, qué se va a hacer, qué análisis han realizado y a dónde va, ¿no? Para que siempre haya como un seguimiento y se demuestre que es la misma evidencia durante todo el trayecto. Si yo trato de alguna manera de demostrar o consigo demostrar que ha habido una ruptura, es decir, que en algún punto de esa cadena o alguien no registró correctamente qué se estaba haciendo, o se hizo un análisis que no quedaba plasmado dentro del informe, o hubo algún tipo de problema que no ha quedado registrado, lo que intento es que a nivel del jurado popular o del Tribunal de Justicia haya dudas, porque es cierto que no supone que la prueba sea inválida, pero sí que es verdad que hace un poco de daño, por así decirlo, a esa objetividad que busca el proceso, a esa garantía que se presupone con este tipo de documentación y siembra la duda de si realmente puede haber sido un despiste o un olvido o si puede haber una manipulación, digamos, voluntaria para, por ejemplo, tratar de incriminarle. Entonces, es un poco el juego que se suele tener a nivel de defensa porque es real que si consigue sembrar la duda sobre un elemento importante en el juicio, a la hora luego de que o bien la jueza o bien el jurado popular tenga que establecer su veredicto, cuenta con un elemento menos para poder hacer fuerza, ¿no? Y ya puede que el resto de fichas, por así decirlo, se terminen por caer porque hay como ese sentimiento de duda o de falta de objetividad que puede acompañar al resto del proceso. Claro, pero si no invalida la prueba, o sea, si la prueba no queda invalidada, en un caso como este, ¿qué es lo que se intenta? No sé si hay una intención clara y concreta, que no sé si por parte de la defensa se le pone nombre y apellidos o no, o se deja a la imaginación del jurado popular si lo hay, o de la juez o del juez, se orienta claramente a que hay la intención de que se piense que se está intentando manipular una prueba concreta para acusar al acusado, o sea, para acusar al acusado, válgame la redundancia, para manipular una prueba concreta, o sea, o ¿cuál es el objetivo concreto? Normalmente el objetivo suele ser tratar de demostrar que esa manipulación o ese fallo en la cadena lo que buscaba era inculpar injustamente, ¿no? Que ahí ha habido un fallo y que el elemento que se recoge en la escena, como de alguna manera durante el proceso de cadena de custodia, no ha Pero, por sido... ejemplo, disculpa María, que igual Sí, no he preguntado demasiado bien, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, que alguien ha manipulado los datos del GPS del coche y que el coche no estaba en el acantilado cuando dicen que sí y que no lo estaban y que alguien ha modificado esos datos, eso es lo que intenta pudiera de... ser. Va a depender un poco de qué indicios y evidencias ellos consideren que no se han, digamos, custodiado de manera correcta para tratar de determinar que como falta, por ejemplo, supongamos con los datos de la centralita, oye, el día 4 alguien lo recogió, pero aquí no me sale qué pruebas habéis hecho o en custodia de quién han quedado después. ¿Cómo sé yo que los datos que habéis sacado no los habéis manipulado y los habéis introducido vosotros, por ejemplo? O sea, tratan un poco de hacer ver Ya. que como cabe esa posibilidad, esa rendija queda abierta, pues lo que se intenta es
introducir la duda de que la manipulación viene por parte exterior y no es un elemento válido y que lo que se pretende es desprestigiar o acusar infundadamente, en este caso, a la persona. Tendrán que, lo que sea, lo tienen que concluir. Quiero decir, no pueden dejarlo a la imaginación, ¿no? Tratarán de ir por una línea clara que pero claro, se acoja tienen que acusar a alguien, ¿no? ¿O sí, queda abierto a que cualquier persona pueda intentar inculpar al acusado? Tienen que apuntar a alguien. Que suelen hacerlo con relación a los investigadores en ese caso, si es Guardia Civil o Policía Nacional. O sea, la policía. Que hay ciertos intereses, sí, tienen que centrarlo, o que ha sido eso, o que ha habido una destrucción de algún elemento por un fallo y que por tanto también, si han fallado en ese elemento, han podido fallar en otros. Tendrán que estudiar ellos a nivel de defensa de dónde pueden tirar, porque se han visto de todo, ¿no? O que vayan en contra de policía científica de forma concreta, que vayan en contra del método que han seguido, que vayan en contra de la protección que han podido utilizar durante la recogida de ese elemento o su tratamiento en el laboratorio y que por tanto pueda tener un ADN de otra persona del laboratorio porque no hayan lavado bien. O sea, hay como muchas posibilidades, pero siempre como tratar de liberar la culpa de su defendido en contra, por supuesto, de quienes están llevando a cabo la investigación. Pero ¿cómo se asegura entonces que un perito informático forense de que los datos extraídos de la nube o de los teléfonos no sean modificados durante la investigación, garantizando su validez en el juicio? Pues lo que se hace desde la informática forense es generar con cada una de estas evidencias digitales un código que se llama código hash, que es básicamente un código alfanumérico único, digamos es como el DNI de cada elemento, ¿vale? Cuando yo lo que hago es, por ejemplo, extraer todos los datos de un ordenador a un disco duro, yo nunca voy a trabajar encima de esos datos originales. Sería absurdo, ¿no? Porque la voy a liar, voy a destrozarlos. Entonces yo esto lo copio en un disco duro y voy a pedir que genere en diferentes programas ese código. Yo copio también ese código para que el día de mañana yo diga delante del juez, mire, yo saqué esto con este código. Si yo en algún momento altero la información de ese disco duro, borro un archivo, meto un archivo, lo que sea, el código ese que yo te digo, el hash, va a cambiar. Entonces yo introduzco en mi informe pericial que cuando yo recojo mi disco duro la información queda recogida en este hash y yo después del informe, cuando he hecho todos los exámenes que sean a todos los elementos de interés, vuelvo a demostrar, porque hay un programa que además te pone la fecha exacta, a qué evidencia lo has hecho, queda todo como muy bien registrado, que el hash es el mismo al inicio y al final de todo mi examen. Por consiguiente, yo no he sido capaz, porque no se puede, de manipular nada. Si no incluyo, por ejemplo, el hash al principio o al final, o en los dos casos, ya cabe la duda, porque no estoy siendo capaz de demostrar que realmente no he manipulado nada. Y aunque no lo haya hecho, a nivel de defensa, por ejemplo, puede ser una buena línea, ¿no? Porque realmente yo he tenido un fallo metodológico y aunque no he podido alterar nada o no lo he querido hacer, ya está la duda. Entonces puedo tratar de determinar que el perito X es el que me ha metido a mí, por ejemplo, la información falseada del GPS, porque yo he tenido un error. Pero si se hace bien, hay un código alfanumérico que es absolutamente invariable y que se mantiene siempre que se trabaje de forma adecuada. Bueno, lo dejamos aquí. El caso Andic nos demuestra que por muy alto que sea el barranco, las mentiras siempre caen por su propio peso cuando la informática forense y la medicina legal se dan la mano. Muchísimas gracias a la doctora María Hernández Moreno por este análisis tan exhaustivo de un crimen que pretendía camuflarse de accidente de montaña. Gracias, María, como siempre. A vosotros, un placer. Y a vosotros por escucharnos un día más. Hasta el próximo episodio de Análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida
a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.